Ok, hemos los días domingos estado compartiendo una serie llamada Comunes y Corrientes, en la cual hemos venido estudiando personas como usted y como yo, comunes y corrientes, con historias algunas parecidas a las nuestras, que Dios ha tocado sus vidas, que Dios en algunos casos ha exhortado y ha hecho un llamado de atención a sus vidas, pero que al fin y al cabo nos han dejado un gran ejemplo, no solamente de quién es Dios, sino también de cómo nosotros, los seres humanos, tenemos que llevar una vida agradable a Él. Y el día de hoy quisiera hablar de algo que normalmente muchos de nosotros confundimos. Quiero hablar un poco y quiero empezar este sermón con un cuestionamiento o una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué es verdadera libertad? ¿Qué es la libertad? Cuando nosotros pensamos en la libertad, a veces nos equivocamos pensando en que la libertad tiene que ver con que somos capaces de hacer lo que nos viene en gana. Ahora soy libre, puedo hacer lo que quiera, ya me fui de casa. Ahora sí puedo desvelarme, puedo hacer lo que yo tanto he querido hacer, irme, yo decía cuando tenía 18 años, o cuando estaba por cumplir 18, mamá, verás que cuando cumpla 18 voy a ser libre de pisar una discoteca sin tu permiso y de poder hacer esto y lo otro. Mi mamá solo se me reía, solo se me reía y me decía, no sabes lo que estás diciendo. Tenía unos 16 años. Decía, pero ya verás cuando sea libre y cuando sea mayor de edad. Y la realidad es que a veces cuando pensamos en la libertad confundimos de término y en realidad a lo que nos referimos muchas veces es en algo que se llama libertinaje. No sé cuántos han escuchado este término, pero libertinaje es tener una actitud de abuso de la libertad dada en cual el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos. El libertinaje viene de una palabra en latín libertinus, que se refiere al individuo como aquel que transgrede las barreras sociales sin control, sin obstáculos y sin considerar que se hace daño a sí mismo y a otros. Eso es libertinaje y cuando a veces muchos de nosotros pensamos en libertad, confundimos el término y hablamos de un libertinaje en el cual tomamos decisiones sin considerar ningún tipo de valor, principio, lo cual no tiene nada que ver con libertad. La libertad más bien se define como la facultad o capacidad de un ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Y que esa persona, cuando decida, obre sin coacción o opresión de parte de otros. Eso es libertad, según los términos humanos. Y hay muchas personas que lastimosamente no tienen libertad porque tal vez están en una situación de esclavitud, opresión, y no solamente puede ser en el aspecto físico, también puede ser en el aspecto psicológico, emocional, y viven esclavos de aquello. Pero vamos a ver ahora qué dicen las escrituras acerca de la libertad. He hablado un poco de manera general, pero quisiera adentrarme un poco más acerca de lo que dicen las escrituras de lo que es la libertad. Cuando nosotros vamos a las escrituras, vemos que hay algo más que lo externo y es que en nuestro corazón, donde se gestan las acciones, en nuestro ser interior, nosotros, por causa del pecado, muchas veces somos inclinados a hacer cosas que desagradan a Dios. Eso es lo que en la Biblia encontramos como esa naturaleza pecaminosa. Estamos inclinados a hacer cosas que no agradan al Señor. Es decir, que de cierta manera tenemos libertad para tomar decisiones, pero que muchas veces esa libertad se ve de alguna manera inclinada a hacer cosas que no agradan al Señor. Ahora, me gustaría que me acompañe a Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17. Por favor, si tiene su Biblia, acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17, por favor. Ok, dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. ¿Qué habla este versículo? ¿Qué dice acá Pablo cuando le escribe a los romanos? Dice, hay algo que ustedes deben considerar. Y es que antes de que Cristo viniera a sus vidas, ustedes en realidad creían que eran completamente libres, pero no eran libres, ustedes eran esclavos.
¿Esclavos de quién? Dice Pablo. Pueden ser esclavos del pecado, lo cual los lleva a la muerte. Ustedes antes eran esclavos del pecado. Las personas creemos muchas veces, como les decía al principio, que esa falsa libertad, ese libertinaje que llevan, en realidad, en realidad es una libertad que Dios les ha dado para hacer lo que se les viene en gana, cuando en realidad no es verdadera libertad. En realidad es que todos aquellos que no hemos conocido a Cristo, que no hemos estado en intimidad con el Señor, obedeciendo su palabra, en realidad estamos siendo esclavos del pecado. Pero dice, gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que hemos oído. Y para llevarlo a la práctica, yo no sé cuántos de ustedes tal vez en alguna parte de su vida, alguna inclinación hacia el pecado los llevó a adquirir algún vicio. No sé cuántos de ustedes tal vez alguna vez adquirieron algún vicio que no solamente les afectó a ustedes, a nosotros, a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, sino que tal vez comenzó a lastimar a quienes estaban alrededor. Y nos volvimos esclavos de ese pecado. Tal vez algunos de los que están aquí ya han conocido a Cristo, han dejado eso, pero tal vez en alguna ocasión en nuestra vida nos encontramos que notamos claramente esa esclavitud, la notamos así. Realmente fuimos conscientes de que no podíamos dejar aquello. Llámese alcohol, llámese drogas, llámese algún tipo de actitud, algún tipo de forma de comportarse, forma de hablar, no sé, en alguna ocasión de su vida, tal vez usted se dio cuenta y dijo, wow, amo tanto esto que no lo puedo dejar. Pero yo sé que no le agrada al Señor. Pero yo sé que esto no es correcto. Yo sé que esto me está dañando. Algún día lo dejaré, pero por ahora no. Por ahora no estoy dispuesto a hacerlo. Porque me gusta tanto, lo amo tanto que no lo quiero dejar de hacer. No sé, alguna vez le habrá pasado. Y eso lo único que hace es revelar lo que dice acá las Escrituras, lo que leímos. Muchos de nosotros, antes, tal vez, no sé, no conozco sus vidas, ahora tal vez, son esclavos del pecado. Pero dice, gracias a Dios, ahora quienes han conocido a Cristo obedecen de todo corazón la enseñanza que les ha dado. Y es que la libertad que Dios nos otorga por medio de Cristo nos lleva a obedecer a Jesús. La libertad y el dejar de ser esclavos, la verdadera libertad en Dios, lo que provoca en nosotros es que podamos obedecer a Jesús. Eso es verdadera libertad. Verdadera libertad en Dios no es entonces hacer lo que nos viene en gana. Verdadera libertad, la que se nos es otorgada por medio del sacrificio de Cristo, es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la verdadera libertad, dejar de ser esclavos del pecado para ahora poder hacer y vivir la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia también nos menciona que no solamente el pecado nos afecta, sino que muchas veces podemos llegar a ser atormentados por espíritus malignos, sino que también puede existir un control de esos espíritus y que pueden ejercer hacia el ser humano. Y esto normalmente o comúnmente lo llamamos como una posesión demoníaca. No sé cuántos han visto pasajes en las escrituras o tal vez hasta una película de terror en la cual vemos que hay una persona que ha sido poseída por algún espíritu maligno y tal vez lo que nos hemos hecho la idea es que esa persona que ha sido poseída por el espíritu maligno, por las películas que hemos visto tal vez, es que esa persona manifiesta con una voz diferente, con una voz de ultratumba, con una voz así toda malévola, algún tipo de expresión, grito, o tal vez con algún movimiento extraño. No sé cuántos recuerdan tal vez algún video, alguna película, o algún tipo de situación paranormal, y creemos que de eso se trata el tema de la posesión demoníaca. Pero cuando vamos a las escrituras y vemos que Jesús se encontró con muchas personas que estaban poseídas por demonios, vemos que no siempre es así. Vemos que las situaciones van más allá de solamente hablar diferente o ver de alguna manera una persona que vira su rostro y dobla su cuerpo, o tal vez muy al estilo Hollywood que camina por las paredes y el techo. No es así. Y hoy quiero referirme precisamente, y vamos a ver la vida de una mujer que fue poseída no por un demonio, no por dos demonios, sino por 7. Así que me gustaría que vayamos a la Biblia, Lucas 8, que fueron los versículos que leímos al principio, y vamos a estar viendo el día de hoy el caso
o la vida de una mujer llamada María Magdalena, el cual dice en las Escrituras que fue liberada por Jesús, ya que estaba poseída por 7 malos espíritus. Lucas 8, versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Me da un fuerte amén. Y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Y llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Esa es la primera referencia que tenemos de María Magdalena en las Escrituras. La verdad es que yo no sé cuántos saben, pero la vida de María Magdalena ha sido no solamente que investigada, indagada, sino que también ha sido señalada injustamente. ¿Por qué? Porque cuando encontramos este pasaje en Lucas capítulo 8, si usted lee el capítulo anterior se va a encontrar con que había una mujer pecadora, una mujer que estaba llevando una mala vida y viene delante de Jesús y Jesús perdona sus pecados. Y muchas personas han deducido que la María Magdalena, que está en el capítulo 8, los primeros versículos, es esa mujer pecadora que estaba en el capítulo 7. Pero aunque es probable que haya sido, aunque puede ser que haya sido, la Biblia no da evidencia que haya sido esa misma mujer pecadora. No es que nosotros podamos demostrar ya porque el relato está después de ese acontecimiento, entonces, seguramente María Magdalena fue. No podemos asegurar aquello. Pudo haber sido. Incluso cuando usted ve alguna película o serie, a veces María Magdalena la muestran como una mujer que ha cometido adulterio, prostituta, una mujer totalmente pecadora, pero no dice la Biblia acerca de eso. Ahora, ¿por qué muchas veces señalamos y apuntamos y decimos esto? Porque nosotros normalmente cuando pensamos en una persona que ha sido poseída por un demonio, y ha tenido algún tipo de esta experiencia, decimos, seguramente fue porque pecó y llevaba una vida totalmente desordenada. Lo poquito que pudo haber hecho es jugar la ouija, pero algo tuvo que haber hecho. Seguramente le abrió las puertas a Satanás y a los demonios y por eso se le metieron. Por eso se le metieron. Entonces, asumimos que una persona que tiene una posesión demoníaca, esa misma persona causó eso debido a su pecado y por eso entonces la gente ha pensado que María Magdalena tuvo ese pasado de pecado y era una mujer adúltera, una mujer tal vez una prostituta, pero lo cierto es que no podemos aseverar aquello. No hay evidencia suficiente como para poder hablar y decir acerca del pasado de María Magdalena de esta manera. Ok, cuando nosotros vemos a Jesús y a sus discípulos que tenían un trato con personas que estaban endemoniadas, vemos que estas personas no siempre estaban en esta situación porque eran malvadas y eran cómplices de Satanás. Más bien, cuando vemos a Jesús tener un encuentro con estas personas, los considera como enfermas y víctimas de un poder ajeno. Y María precisamente era así, era una mujer inválida, era una mujer que estaba pasando por esta esclavitud por parte de estos espíritus malignos, pero no necesariamente era una descarriada social, una inmoral, una pecadora. A diferencia de muchas mujeres citadas en el Nuevo Testamento, a esta María no se le identifica que tuviese un esposo o que tuviese hijos y se dice que se llamaba María Magdalena porque ese Magdalena quería decirnos o hablarnos el autor acerca de dónde venía. Ella venía de una ciudad llamada Magdala en la orilla occidental de Mar de Galilea. Así que ese Magdalena tenía que ver de dónde venía esta mujer. Y esto probablemente nos indica que ella sí tenía posesiones, porque al no decir que se tenía esposo y tenía hijos y se la nombra dentro del grupo con otras mujeres, Juana, la esposa de Chuza, administradora de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos, más bien nos llevaría a pensar que María Magdalena era una mujer trabajadora o era una mujer que había heredado tal vez posesiones y que estaba dentro del ministerio de Jesús
había estado caminando con Jesús para poder llevar un sostén económico al ministerio de Jesús. Eso es mucho más probable por el grupo de mujeres en el cual se la menciona. María, junto a estas mujeres, probablemente integraron el equipo viajero de Jesús y fue muy posible y es bastante probable por todas las evidencias bíblicas de que María Magdalena estuvo junto con los discípulos a los pies de Jesús escuchando todas las enseñanzas del Maestro. ¿Desde cuándo comenzó esto? Desde que María Magdalena fue liberada de estos demonios. ¿Desde cuándo María Magdalena comenzó a vivir una vida cercana a Jesús? Desde que fue liberada de esta opresión demoníaca. ¿Desde cuándo María Magdalena comenzó tal vez a soportar o a entregar parte de sus recursos al ministerio de Jesús y a caminar junto a Jesús y sus discípulos? Desde que ella pudo ser liberada. Ahora, hasta acá, ¿qué podemos aprender de María Magdalena? ¿Qué pudiésemos decir más allá de que era una mujer que antes estaba endemoniada? Yo reflexionaba en esto y yo decía, hasta aquí, si no se mencionara nada más en la Biblia, para mí es una mujer de mucho ejemplo. Porque ¿cuántos de nosotros tal vez hemos estado en una situación, tal vez no igual, de esclavitud debido a una opresión demoníaca, pero sí, tal vez oprimidos, esclavizados hacia cierto vicio, cierto pecado, o tal vez con alguna limitación X que nos tiene en una situación adversa, le hemos rogado a Jesús, libéranos por favor, sánanos Señor, quítame esta opresión o quítame o ayúdame a salir de este vicio, ayúdame a salir de esta mala racha en la que estoy. Y Jesús nos ha escuchado y Dios nos ha liberado y Dios nos ha sanado y Dios nos ha libertado. Pero muy pocos de nosotros, luego de que hemos sido libertados y sanados, no solamente acudimos eh, a la iglesia para agradecerle, muy pocos de nosotros, en cambio, le seguimos constantemente. Solo vamos una vez, tal vez, a decir, ay Señor, gracias por haberme sanado, gracias por lo que me diste o lo que hiciste, y de allí para adelante nos olvidamos. Normalmente las estadísticas dicen que las personas cuando han tenido algún tipo de encuentro con Jesús o algún tipo de sanidad de parte de Dios, la mayor parte luego se termina alejando, porque en realidad no estaban buscando al Señor, estaban buscando su propio bien, estaban buscando poder seguir ejerciendo esa verdadera libertad llamada libertinaje que las personas creen. Y no se han dado cuenta que la verdadera libertad que Dios nos quiere dar es que podamos seguirle, amarle, conocerle y hacer su voluntad. Y por eso es que Jesús viene y nos da libertad. Por eso es que Jesús quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere hacernos verdaderamente libres, para que podamos experimentar esa vida abundante, esa vida que Él quiere que llevemos, esa vida en comunión con Él. Y por eso es que la mayoría de personas tal vez buscamos a Dios en esos momentos difíciles y le decimos, Señor, ayúdame, necesito ser libre de esto, líbrame de esta situación. Y cuando somos librados, entonces nos olvidamos, porque no hemos entendido la clase de libertad que Dios nos quiere dar. Hemos creído que esa libertad que nosotros pensamos es lo más maravilloso que podemos experimentar en la tierra y nos hemos olvidado de que la libertad que nos da Dios trasciende todo lo natural, trasciende todo lo que nosotros conocemos. Ahora acompáñenme por favor a Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Me dan un fuerte amén? Ya lo tienen, ok. Juan 8, 31 al 34 dice lo siguiente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libre? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tal vez creemos que no necesitamos ser libres de nada?
La Escritura dice que aquel que se considera que nunca ha pecado, que no es esclavo del pecado y que está todo bien, en realidad no solo no solo es mentiroso, sino que le hace mentiroso a Dios, porque Dios declara en su palabra que todos nosotros hemos pecado y que somos esclavos del pecado y no hay otra manera de ser libres de ese pecado, sino es a través de la verdad, que es Cristo Jesús y en Cristo Jesús sus enseñanzas, todo lo que Él nos ha podido revelar. Y yo sí quiero que aquí nos pongamos a pensar un poco y a reflexionar. ¿Qué tanto nosotros nos reconocemos muchas veces como no solo pecadores, sino como personas que necesitan ser verdaderamente libres? Y usted va a decir, pero yo conocí hace mucho tiempo a Cristo. Yo ya soy libre. Pero aquellos que tenemos ya algunos años conociendo a Cristo sabemos que hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos entregado al Señor. A veces, aunque hemos entregado nuestro corazón al Señor y hemos comenzado a escuchar su palabra, a veces aún vivimos afligidos en ciertas partes de nuestro ser. No sé, tal vez las situaciones que hemos vivido en el pasado, pero hay cosas en las cuales, aún a pesar de pasar muchos años escuchando de la palabra del Señor, escuchando a Jesús, todavía somos esclavos de ciertas cosas. Todavía vivimos ciertas áreas de nuestra vida atadas hacia cosas que no agradan al Señor. Y la pregunta es, ¿podemos ser verdaderamente libres y totalmente libres? ¿Podemos ser totalmente libres? No digo perfectos, no digo sin situaciones adversas, digo totalmente libres de todo eso que nos mantiene atados, tal vez al pasado, tal vez a vicios o tal vez a alguna situación. Sí, sí podemos ser verdaderamente libres. La verdad nos hace libres, Cristo nos hace libres, el Evangelio nos hace libres. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque el que yo hable de María Magdalena hoy no significa que solamente apuntemos y digamos, oh, esa mujer, como, miren el pasado, ¿no? Endemoniada esas, que tuvo 7 demonios encima y luego ya el Señor la sanó. Se entregó de alma, vida y corazón al ministerio de Jesús y estuvo ahí con el Maestro. Qué bonito, aplaudamos a María Magdalena. No, yo creo que hay mucho que aprender de esto, hay mucho que reflexionar acerca de nosotros mismos, cómo estamos observando en nuestro interior, en nuestro corazón, las diferentes áreas de nuestra vida y cómo a veces no somos verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo se nota que no somos verdaderamente libres? ¿Cómo nos damos cuenta que no somos verdaderamente libres? Porque les decía hace un rato, la verdadera libertad que nos da Dios es para poder cumplir, hacer y vivir las enseñanzas del Señor, de Jesús. Entonces, si usted no está cumpliendo con todas las enseñanzas del Señor, si usted no está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer, significa que usted todavía en cierta área de su vida sigue siendo esclavo. No sé de qué. No sé si de la codicia, no sé si de la pereza, no sé si de la mentira, no lo sé. Pero aquella persona que aún no sigue a cabalidad las enseñanzas de Jesús, seguramente es que aún mantiene cierto grado de esclavitud en cierta área de su vida que no ha dejado aún, no le ha entregado al Señor. No es que Jesús no haya podido hacerlo libre, es que tal vez nosotros no somos lo suficientemente humildes y no nos hemos humillado delante de Jesús a decirle reconozco que aún sigo siendo esclavo de esto, reconozco que no he podido dejarlo. Reconozco que sigo siendo vanidoso, reconozco que sigo siendo orgulloso, reconozco que aún todavía sigo pensando que el sustento a mi casa llega por mis propios esfuerzos, por mi trabajo, porque madrugo día y noche y no he descansado en que tú eres el que provee en mi hogar. Todavía, Señor, sigo atado al estrés laboral, sigo atado a ese anhelo que tengo de querer tener más títulos y querer ser mejor en el trabajo, porque creo que ese es el éxito en la vida y sigo atado a esa idea, a ese ideal. Y no he sido verdaderamente libre de eso, entendiendo que no hay nada mejor que ser un hijo tuyo y un siervo tuyo. A veces somos muy orgullosos para decir eso. A veces nuestra mente nos tiene atadas, esclavizadas, a ideas que nos han metido desde chiquitos, así, desde chiquitos. Y nos han dicho que tienes que ser alguien en la vida. ¿Cuántos le han dicho esto? Tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Digo, y que no era nadie entonces si no estudio una carrera o no soy un ingeniero, doctor, PhD. Y se nos ha dicho que nuestra identidad está en eso que logramos terrenalmente. Por eso es que a la gente le encanta ponerse que
magíster, el licenciado, el doctor, antes del nombre. ¿Sí se han dado cuenta? Porque eso para el mundo es marcar la identidad de esa persona. Ah, tú eres PhD, entonces eres más que el ingeniero. Entonces tú vales más, ganas más, eres mejor que esa otra persona. Y nos encanta ponernos. Y a los pastores también hay Pérez, pastor, ahí nos ponen adelante. En todo nivel, en todo lugar, siempre estamos poniéndole como el cargo, el rol antes que el nombre mismo. Cuando yo creo que sería muy bonito si a todos nos pusieran hijos y siervos del Señor y eso bastara, ¿no? Y ahí, aquí en la iglesia a veces me dicen, pero pastor, aquí pastores, diáconos, líderes, coordinadores, nos llenamos de nombre, yo no sé ni qué quiero ser ya, porque aquí hay harto cargo, harto. Y digo, es verdad, a veces me pongo a pensar y deberíamos todos ser servidores del Señor y punto, así. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque los seres humanos muchas veces, no solo por llevar un buen orden, no solo es bueno, no solo por definir los roles de cada uno, incluso en la iglesia, en una empresa, en la familia mismo, no solo por eso, sino porque hay a veces mucha vanidad y orgullo en nuestros corazones. Y valoramos más eso que nuestro título como hijos de Dios. Entonces, solo por nombrar, eso es un ejemplo de cómo muchas veces seguimos esclavos a esas ideas, seguimos siendo esclavos a esa vanidad, a ese orgullo. Y hay muchísimas más áreas que me tomaría horas examinar de cuántas cosas nosotros todavía podemos seguir siendo esclavos, podemos seguir estando atados. Mientras Pedro, ok, me salté, vamos a leer Marcos 15. Marcos 15, eso no lo habíamos leído. Marcos 15, versículos 40 al 41. Si lo tienen, me da un amén. Marcos, todavía no. Marcos 15, 40 al 41. ¿Lo tienen? Amén. Ok, dice, algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor y de José, y Salomé, eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. ¿Saben en qué contexto se da este pasaje? El pasaje se da en el contexto de que Jesús estaba siendo crucificado. Pedro ya había negado a Jesús, los discípulos habían salido corriendo, ya no había quedado uno, solo Juan dice que estaba por ahí, pero de allí todos los demás habían huido. Pero en medio de las mujeres que se habían quedado a ver desde lejos lo que ocurría con Jesús hasta su crucifixión estaba María Magdalena. Valiente esta mujer, no huyó, ahí se quedó, observando qué pasaba con Jesús. Mientras los demás no estaban, ella se quedó allí. Y luego nos vamos a Juan, capítulo 20, versículos, vamos a leer algunos versículos del capítulo 20 de Juan. El versículo 1 y 2 dice que el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada, corrió y se encontró con Simón Pedro y con él otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Así que María Magdalena fue una de las primeras que fue a correr en el primer día de la semana, el domingo por la mañana temprano. Recuérdense que el sábado, el día de descanso era el sábado, para ellos el domingo era el primer día de la semana. Corriendo encontró que ya la piedra que estaba bloqueando la entrada hacia la tumba de Jesús había sido movida y va y le dice a los otros discípulos que ya el cuerpo del Señor no estaba y no sabemos dónde lo pusieron y fue y corre y le dice a los discípulos. Pero si vamos más adelante en el versículo 11 dice que María se queda allí llorando. Dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba, el versículo 11, el mismo Juan 20, y mientras lloraba se agachó y miró adentro y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí y era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame a dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro.
No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. La Biblia relata que la primer testigo ocular que pudo ver a Jesús resucitado fue María Magdalena, la mujer endemoniada. La mujer endemoniada que tal vez no sé cuántos habrán señalado, juzgado, criticado, hecho a un lado y dicho esta mujer ya nada más, estos demonios, tiene 7, pues, o sea, ya aquí mañana la hemos encontrado muerta. Esa mujer fue la primer testigo ocular que vio al Cristo resucitado. Y no solamente eso, sino que fue la primera encomendada e ir a anunciar a otros que Cristo había resucitado. Yo digo, ¿por qué ese privilegio? Ustedes sabían que para esa época el testimonio de una mujer no valía. La palabra de una mujer no tenía ningún peso. Cuando había algo que juzgar y una mujer decía así sucedió, y venía un hombre y decía no, sucedió de esta manera, le creían al hombre, no importa si tenía la razón o no, se le creía al varón. Punto. La mujer no tenía ningún tipo de peso en su testimonio. Sin embargo, Dios, Jesús mismo, rompe toda barrera cultural y permite que esta mujer fuera la primera que diese testimonio del Cristo resucitado. ¿Por qué? Sí, porque Dios se le plació así, porque fue su voluntad. Pero yo digo siempre, aquellos que se quedan allí, a pesar del peligro, a pesar de la adversidad, a pesar de su pasado, a pesar de cualquier situación y se quedan allí, son los primeros en ver la voluntad de Dios cumplida en sus vidas. Muy probablemente, si los discípulos hubiesen quedado cerca de María Magdalena, al menos ahí tapiñados viendo el asunto, tal vez hubiesen estado con Magdalena cuando eso pasó, con María Magdalena, pero no sucedió así. Dice que ella fue la única que se quedó ahí llorando, ay, se llevaron al cuerpo, y ahora. Y confundió a Jesús y le dijo, bueno, si tú te lo llevaste, por favor, devuélvelo, o dime dónde está para ir a verlo. Y en realidad era Jesús. Y me encanta porque ella se da cuenta que era Jesús cuando Jesús la llama por su nombre. Al principio no lo reconocía, pero dice que ella le dijo, María, María. Qué hermoso el poder saber que Jesús conoce nuestro nombre, ¿no? Y que cuando Él pronuncia nuestro nombre, nosotros vamos a reconocer su voz, como sus ovejas. Qué hermoso saber eso. Yo me pongo en lugar de María, ¿no? Y digo, qué hermoso no saber por cómo se veía que era Jesús. No se describe cómo estaba Jesús, pero dice que no lo reconocía. Tal vez, no sé, estaba de lado, estaba con una vestimenta diferente, no sé. Pero le dijo María y ella entonces dijo, maestro. Y si le dijo maestro es porque ella se consideraba una discípula. Entonces no solamente era una María Magdalena liberada por Jesús, sanada por Jesús, que contribuía y ayudaba al ministerio, sino que se había convertido en una de sus discípulos. Algo totalmente contrario a todo el tema cultural, a todo el tema, cómo se manejaban las relaciones dentro de la época de Jesús. Pero dice que María había sido de las que estaba allí. Había sido de las que estaba mientras todo el ministerio de Jesús duró. Y eso es algo extraordinario. Hermanos, porque definitivamente, cuando Jesús vino, no solamente enseñar, sino enseñarnos cómo vivir, Él claramente nos muestra, nos dejó ejemplo de que cuando Él quiere liberarnos y cuando Él quiere hablarnos y cuando Él quiere revelarse a nosotros, no hay barrera cultural, económica, no hay barrera de ningún tipo que pueda alejarnos de esa voluntad de Él. No hay algo que pueda separarnos de ese gran amor que nos tiene Él. No hay nada que pueda hacer que eso se haga realidad. Y con este encuentro nosotros podemos resaltar que Jesús nos enseña que esa barrera cultural, económico, religiosa
no es impedimento para usarnos para su gloria, porque no solamente se le revela, sino que luego la envía, sino que luego la envía. Y digo, ¿cuántos de nosotros también? Tal vez sí hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y cuando Cristo nos ha dicho, ve y cuéntale a otros que he resucitado, y ahí decimos, es que no me van a creer, que tú no sabes que yo era la endemoniada. No dice que María dijo eso. No sabes que, no te acuerdas que mi testimonio no vale nada. Dice que ella inmediatamente no puso ninguna excusa, dice acá, y fue y le dijo a los discípulos. Fue enviada por parte del Señor y ella le creyó y dijo, voy a obedecer. No se puso a encontrar excusas, como nosotros a veces sí las tenemos. Es que pastor, es que amigo, líder, mentor, no sé. Cuando uno le dice a alguien, por favor, mira, ve y haz aquello de parte del Señor. Pero ¿cómo voy a hacer si yo no sé? Si yo no puedo, si yo no estoy en la capacidad de, si a mí yo le hablo a mi familia y nadie me escucha, hasta se me ríen. No sé, ¿cuántas excusas nosotros podemos tener delante del Señor para no cumplir ese llamamiento y eso que el Señor nos ha encomendado? Tenemos muchas excusas muchas veces, tenemos muchos peros que ponemos, porque no estamos conscientes de que el Cristo resucitado, de que Cristo realmente, primero que nos ha dado verdadera libertad para hacer su voluntad, para seguir sus enseñanzas, para cumplir sus mandamientos. A veces no somos conscientes de esa verdadera libertad que nos ha dado. Y en segundo lugar, porque a veces estamos todavía pensando en las limitaciones y no hemos entregado totalmente nuestra vida al Señor. María Magdalena nos demuestra que fue una mujer irreprochable, leal, generosa, y esto nos deja ejemplo para tanto hombres como mujeres. Para concluir, María Magdalena es un ejemplo de devoción, no solamente hacia un Jesús que es maestro, sino un Jesús que libera. No solamente que Jesús enseña, sino que obra con poder para transformar nuestros corazones. Y deberíamos observar su vida y deberíamos inspirarnos también para poder entender que no solamente nos basta con que Él haga un milagro en nuestra vida, sino que es necesario seguirle y es necesario estar atentos cuando Él nos envíe. Necesitamos estar atentos cuando Él nos dé una tarea por hacer. Y ya nos ha dado una tarea a todos aquellos que hemos sido ya liberados del pecado. Ya nos ha dado una tarea de poder ir a anunciar las buenas nuevas de salvación, poder ir a anunciar al Cristo resucitado. Y algunos de nosotros todavía seguimos de brazos cruzados. Todavía seguimos poniendo peros para hablarle a nuestros compañeros de trabajo, todavía tenemos peros para hablarle a nuestros compañeros de colegio, universidad. Decimos es que no sé, es que no puedo, es que no me han entrenado, pastor, no quiero ir solo, vaya usted conmigo. María puede haber dicho, pero no me van a creer, pues acompáñame y ahí verás que ya. Hermanos, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que Jesús nos dice que hagamos, sin peros, sin prejuicios, sin ningún tipo de límite mental que podamos tener o espiritual. No hay nada mejor que poder anunciar el mensaje glorioso del Señor. No hay nada mejor que anunciar que hay esperanza. Yo no sé cuántos de acá se les partió el corazón esta semana con la noticia de la muerte de los niños en el Guasmo de Guayaquil. No sé cuántos escucharon la muerte de toda una familia. Bueno, solo creo que está vivo el papá, pero ya han muerto los niños y la mamá eh, por parte de la delincuencia, por parte de personas que fueron y dispararon y mataron a estos niños. ¿Cuántos escucharon esa noticia? Algunos de nosotros no les dio nada, no les hizo nada en su corazón. Algunos de nosotros, yo al menos me puse a reflexionar y a pensar y dije, ¿dónde estoy así? Y en ATV en la mañana leía un poco y decía, Ecuador ya está, según las estadísticas, en el mismo rango de violencia que Afganistán, que Siria, que... Y decía, ¿qué? Ya no tengo que irme pues entonces a estos países árabes para poder ir a hacer misiones con gente que está sufriendo violencia. Mi país tiene tanta violencia que es comparado con todos estos países donde tal vez hay violencia porque no conocen al Señor, podríamos decir, ¿no? Ah, es que esos países no conocen al Señor y por eso es que tienen violencia. Pero acá en nuestro país sí conoce al Señor. La mayoría son cristianos. ¿Y la violencia qué hay?
Entonces yo puedo decir que si hay tanta violencia, puedo concluir que si hay tanta violencia y tanta maldad en mi propio país es porque hay muchos que no conocen al Señor, porque hay tanto que hacer aún en nuestro país, porque hay tanto que hacer en nuestro país y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la iglesia? Ah, no, es que eso es responsabilidad de los políticos, es el gobierno el que debe hacerlo. Ya, cambiamos de presidente. ¿Y ahora? ¿La cosa acabó? No acabó. Yo no quiero echarle la responsabilidad, quiero hablar de la responsabilidad de los políticos, gobernantes, alcaldes. Yo quiero hablar de nuestra responsabilidad. Quiero hablar de la responsabilidad que tenía María Magdalena para irle a anunciar a los discípulos que el Cristo había resucitado. De eso estoy hablando hoy. Entonces, hoy quiero hablar de esa responsabilidad que tenemos los cristianos de ir y anunciar al Cristo resucitado a gente que necesita escuchar, que necesita entender que la clase de vida que llevan no es la que agrada al Señor. Y que aún aunque parezcan que están esclavizados, así sea por espíritus malignos, no uno, no dos, no tres, 7, Cristo los puede hacer libres. Como lo hizo con María Magdalena y lo ha hecho con cientos de miles de personas. Y Cristo tiene el poder para hacerlo. Pero si no hay quien les anuncie esa verdad, vamos a seguir de mal en peor. Allí la responsabilidad que tenemos nosotros. Y allí la reflexión de hoy. Es necesario que nosotros no callemos, hermanos. Es necesario que seamos obedientes por esa libertad que ya Dios nos ha dado, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que cumplamos la voluntad del Señor de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Desde donde usted esté. Yo no sé con cuántas personas usted comparte en el día, no sé, en su trabajo, en la universidad, no sé, en la calle, en su casa, no sé. Pero si nosotros nos quedamos de brazos cruzados o no hemos sido verdaderamente libres o sencillamente hay áreas de nuestra vida que aún no le hemos entregado al Señor y estamos escudándonos con excusas. Así que hermanos, oremos al Señor y roguemos con todo nuestro corazón. No que la delincuencia acabe, no que el presidente se haga cargo. Roguemos al Señor que nosotros podamos ser lo suficientemente honestos con las cosas que aún nos mantienen de brazos cruzados. Pidamos perdón al Señor y digámosle, Señor, fortaléceme, porque hay una familia que me necesita, hay vecinos que me necesitan, hay un barrio que me necesita, hay un país que me necesita, y yo todavía tengo temor y miedo. Es que no puedo porque yo trabajo todo el día. Y la noche, no, en la noche hay mucha delincuencia, yo en la noche no. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pero estoy seguro que si armaríamos aquí un viaje misionero a X país donde hay necesidad y donde hay violencia, algunos nos apuntamos. ¿Cómo lo hacemos si todavía no hemos considerado aún alrededor nuestro? Y les digo con mucho amor esto, si no aprendemos a llevar el Evangelio y a ser conscientes de la necesidad a nuestro alrededor, Dios como iglesia nunca nos va a llevar más allá. Como iglesia no nos va a llevar más allá, porque si en lo poco no hemos sido obedientes, ¿usted cree que Dios nos va a mandar a otro lado? Tenemos que ser obedientes allí donde estamos, hermanos. Y en la medida que vayamos siendo obedientes, estoy seguro que el Señor ha de mandarnos a lugares aún más peligrosos que Ecuador o aún más difíciles que Ecuador. Pero empecemos e imitemos a María Magdalena y tomemos de ejemplo a esta mujer. Los hombres también, dejemos ese orgullo a un lado y aprendamos que de las mujeres tenemos mucho que aprender, de esa fe, de ese sometimiento y de cómo dice que esta mujer estaba entre esas otras mujeres que daba de sus posesiones y entregaba al ministerio de Jesús. Muy desprendida, muy generosa. Y nosotros todavía estamos pensando, pero es que solo subió $10 el salario básico. ¿Cómo voy a vivir este año que viene? Y ahí estamos preocupados.